lugar, muchísimas gracias a Iusset Veritas. No es la primera vez que me invitan. Hemos podido ya conversar el año pasado acerca, o hace 2 años me parece, acerca del tema. Y, y bueno, desde esa época hasta ahora hay novedades, así que permítanme hacerles una actualización del proceso completo, de la situación, de lo que hemos hecho desde mi lado y de la forma en la que tanto RENIEC como el Poder Judicial han procedido ante nuestros intentos de inscribir a mis hijos, Catalina y Emiliano, como ciudadanos peruanos. Nacieron a través de un procedimiento, una terapia de reproducción asistida, que se llama técnicamente fecundación in vitro con gestación estacional subrogada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se tomó un óvulo donado por una donante anónima que donó estos óvulos bajo la condición de anonimato y firmando un documento de confidencialidad, y un esperma que me pertenece a mí. Y estas dos células fueron unidas dentro de un laboratorio, y donde fueron fecundados y se convirtieron eventualmente en embriones. Al sexto día se convirtieron en blastocitos y fueron congelados. Es decir, en ese momento teníamos dos embriones, uno femenino y uno masculino, los futuros Catalina y Emiliano. Todo este proceso se hace de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y del estado de California y bajo la suscripción de 3 contratos separados. Un contrato que firmo yo con la donante anónima, en el cual no consta su nombre, sino un número que protege su identidad. Otro contrato que se firma con la clínica de fertilidad y otro contrato que se firma con la futura gestante subrogada, la mujer que en el futuro tendría la responsabilidad de recibir ambos embriones dentro de su cuerpo y con quien no tienen ninguna relación genética. Estos 3 contratos pasan a un caso en un proceso no contestado delante de una corte en Los Ángeles. El juez en Los Ángeles, al revisar los acuerdos, dictamina una resolución, tengo por acá, dictamina que yo soy el único padre de Catalina y Emiliano, dadas las circunstancias y los derechos cedidos por todas las partes a la hora de firmar estos contratos. Con ese documento es que vamos al hospital, en este caso es el Hospital Resolute en New Braunfels, Texas, cuando llega la fecha del nacimiento de Catalina y Emiliano. Allí se emite lo que acá se llamaría el certificado de nacido vivo, en el cual consta, debido a la resolución del juez, mi nombre y en el nombre de la madre, que no existe hasta ese punto porque no es ni la gestante subrogada estacional ni la donante de los óvulos. El hospital emite un certificado en que dice que la gestante fue subrogada. Y ese documento es enviado al Departamento de Nacimientos y Muertes de Texas, del estado de Texas. Allí, también en un proceso que es rutinario y que no tiene nada de excepcional, a diferencia de las circunstancias en las que nos encontramos actualmente como familia en el Perú, se emite la partida de nacimiento. En el caso de los Estados Unidos se llama el certificado de nacimiento, en el que solo consta mi nombre como padre, como progenitor. No consta el nombre de nadie más, porque así es como se estila cuando se tiene un nacimiento subrogado por fecundación in vitro. Con esos documentos yo me apersono, qué palabra tan formal. Es que estoy hablando con gente de ley, tengo que hablar así. Yo voy donde el cónsul peruano en Houston, a la oficina donde todos los peruanos que viven allí registran a sus hijos, hijas, hijes como peruanos. ¿Por qué? Porque según la Constitución, y aquí estoy parafraseando, ustedes podrían ser más precisos que yo en esto, a cualquier hijo o hija de peruano o peruana le corresponde la ciudadanía.
incuestionable, está por encima de cualquier ley del Código Civil, es la Constitución, es la madre de todo. Entonces, con mucha ingenuidad, aparándome en el derecho constitucional de Catalina y Emiliano, yo me presento en el consulado peruano y, bueno, pido inscribir a Catalina y Emiliano con mi pasaporte peruano, con mi DNI, diciendo, bueno, son mis hijos, aquí está el certificado del hospital, aquí está el documento, el certificado de nacimiento, quiero inscribirlos como peruanos, es su derecho, les corresponde. Allí, el cónsul, de una forma muy amable, me explica que no puede porque se estaría metiendo en un problema, porque el Código Civil claramente explica que solamente se puede inscribir un menor en 3 casos. El primer caso es cuando padre y madre, con el certificado de nacido vivo donde consta el nombre de la madre, van a RENIEC y los inscriben con apellidos de ambos. El segundo es cuando la madre, con el certificado de nacido vivo del hospital, va a RENIEC o a los consulados y dice, el padre no quiere reconocerlo y le pone igual el apellido del padre y van y se pelean, etcétera, y lo obligan a firmar, qué sé yo. El tercer caso es cuando viene una madre con el certificado de nacido vivo del hospital y pide inscribir al hijo y dice, no sé quién es el padre. No lo recuerdo, no tengo interés que se sepa, no me interesa pelear por eso, él no lo sabe, yo no lo sé. ¿No? Las circunstancias de su concepción fueron turbias, fue una noche en el Tizón, no lo recuerdo. Entonces, en ese caso, hay un casillerito que dice padre ausente, y se marca eso, y automáticamente lo inscriben con los 2 apellidos de la madre. Y ahí acaba la ley. No hay más leyes. No hay una ley que diga, y el padre en caso de una terapia de reproducción asistida, en la cual no exista madre, al ser una gestante estacional subrogada que no tiene relación biológica, y la donadora de óvulos protegida por un acuerdo de confidencialidad e imposible encontrar su nombre, salvo que se violen las leyes del estado de California, puede también inscribirlo y poner madre ausente en el casillero. No existe eso. Es decir, la ley tiene un límite, porque la ley fue hecha en el año 1984 y de hecho es muy similar a la de 1936. Nuestro Código Civil no contemplaba en ese momento las terapias de reproducción asistida que hay ahora en todo el mundo y que se usan. Entonces me explicó que no podía inscribirlo, que debía ingresar al Perú con mis hijos como extranjeros y solucionar el problema aquí. Perdón, acabo de ver en el chat que están pidiendo preguntas. Entonces, llegando a Lima, crucé por migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. Yo ingresé como peruano con mi pasaporte peruano porque yo soy peruano, vivo aquí, trabajo aquí está mi vida, acá está mi familia, acá están mis vínculos, acá está mi proyecto de vida. Y mis hijos tuvieron que ingresar como turistas con sus pasaportes americanos y se les estampó un sello de una visa de turista con una duración de 6 meses. Eso fue el 5 de junio de 2019. Esa visa venció el 5 de noviembre de 2019, es decir, hace 2 años y medio. Pronto van a ser 3 años que venza esa visa. O sea, mis hijos están en el Perú habiendo sobreextendido el permiso que la visa les otorga. Es decir, están en el Perú como ilegales. No están en el Perú con una situación legal ordenada. Nosotros intentamos, con la ayuda de mi abogado, el doctor Oscar Cubas, inscribirlos en RENIEC. Y nuestro primer intento de inscripción consistió en llenar todos los papeles y poner una raya en donde decía el nombre de la madre e incluir el certificado de nacido vivo donde no consta el nombre de la madre. Fue recibido con observaciones, es decir, nos hicieron unas observaciones que debían ser subsanadas. Las observaciones eran que querían el nombre de la madre. Entonces se hizo una fundamentación y se volvió a presentar el documento argumentando que el nombre de la madre no era posible
que era inviable inventarnos una madre. Por supuesto, se explicó en palabras mucho más técnicas. Y que al ser esto imposible, igual se pedía que se nos permitiera la inscripción porque era un derecho constitucional y en este caso debía haber una interpretación más difusa de la ley, porque si se interpretaba estrictamente de manera administrativa, una interpretación positiva de estos artículos del Código Civil, inevitablemente RENIEC estaba incurriendo en una violación de la Constitución. Nos dijeron que no, nos respondieron que no podían inscribirlos. Entonces nosotros apelamos adjuntando aún muchos más fundamentos y casos, otros casos en otros países y casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido aceptados por la Comisión, etcétera, etcétera, para apelar esta negativa. RENIEC a lo largo de 4 o 5 meses evaluó estos documentos y eventualmente respondió nuevamente con una negativa a nuestra apelación. Este proceso de inscribirlos, recibir observaciones, solucionar las observaciones, recibir la negativa, apelar la negativa y recibir una negativa final ha tomado aproximadamente 2 años. Durante esos 2 años, mis hijos han estado viviendo en el Perú sin ningún mecanismo que los proteja o que de alguna manera permita que su estadía no sea irregular. Su estadía en el Perú sigue siendo irregular. Ante esto, decidimos, y aquí incluyo a mi abogado nuevamente, Oscar Cubas, en la decisión, hacer una acción de amparo, demandar a RENIEC frente al Poder Judicial para pedir que se haga una acción de amparo en protección de los derechos de Catalina y Emiliano, que están siendo violados por esta interpretación de la ley, por esta carencia de la ley. Porque también hay esta sensación de que yo me estoy peleando con RENIEC como si RENIEC fuera un organismo que tuviera una voluntad negativa en nuestra contra. Y lo que yo entiendo, quiero entender, porque tengo una presunción de buena voluntad, es que sencillamente están amarrados por los límites de las leyes que el marco que les permite funcionar. Nosotros tuvimos una audiencia en el Poder Judicial, esto fue hace cerca de un mes, el magistrado atendió el caso, mi abogado dio su explicación, fundamentó su argumentación, el abogado de RENIEC hizo lo propio, también me hicieron preguntas a mí en las que me pidieron que describiera el proceso, solo los hechos, lo hice. El magistrado me pareció, en mi opinión, que entendió y atendió a nuestro pedido y luego manifestó que iba a resolver en el plazo que le daba la ley. Ese plazo eran 10 días. Ese plazo acabó hace 15 días. Es decir, han pasado 25 días desde la audiencia y no tenemos respuesta. De hecho, ha habido incluso, y lo voy a chequear acá para decir las palabras correctas de Oscar Cubas, que es mi abogado, que ha habido, que han notificado el juzgado no ha resuelto aún y ha notificado una resolución dejando los autos para resolver. Han creado una figura para dilatar. Han transcrito toda la audiencia, remiten el acta al juez y este emite una resolución dejando los autos para resolver y a partir de allí correrán los 10 días. Es decir, nuevamente estamos a la espera de alguna respuesta. En este proceso en el cual estamos a la espera de alguna respuesta por parte del magistrado, como repito, mis hijos siguen sin ninguna protección que regularice su situación en el Perú. Y sin que se cumpla su derecho a la identidad, que es fundamental, ¿no? Ahora, yo entiendo que una resolución favorable de parte del juez
podría ser algo que RENIEC temiera, porque abriría la puerta, sentaría una jurisprudencia a que tuvieran que atender una serie de casos que las leyes que los norman, que son administrativas, no lo permiten hasta ahora, y de repente por ahí está el temor. Pero es mi entendimiento que la ley debe reflejar la sociedad en la que vivimos, y la sociedad en la que vivimos ha cambiado desde que estas leyes fueron escritas, y existen muchos otros casos que no necesariamente son el de mi familia, que también deberían ser atendidos, más aún teniendo RENIEC iniciativa legislativa para ellos proponer los cambios. Creo que hay un temor al cambio, creo que hay un miedo a enfrentar al mundo como es ahora, y nada, estamos ahí luchando por eso. Esa es mi historia, esa es la historia de mis hijos, esa es la historia de la pelea, y estoy atento a cualquier necesidad que provenga de los asistentes en sus preguntas, del doctor Jairo Cieza. Así que por favor, nuevamente agradeciéndole su atención, aquí estoy. Muchísimas gracias, Ricardo, por su historia, por comentarnos todo ello. Ahora le daremos pase al doctor Cieza. Después de la ponencia del doctor Cieza tendremos un espacio en el que los participantes van a poder hacer sus preguntas para ambos, para que puedan responder. Así que ahora le daré pase al doctor Cieza. Él es socio principal de Cieza Abogados y Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima en las especialidades de Derecho Civil y Comercial, así como también es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor Cieza, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. No, gracias a ti. Gracias por la invitación de Jus et Veritas a este evento interesante sobre derecho de familia. Gracias, Luciana, y gracias, señor Morán, y gracias al público asistente. Bueno, claro, el tema es analizar el asunto, ¿no es cierto?, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de una perspectiva jurídica, y dar algunas soluciones, ¿no es cierto? Y dar algunas soluciones. A ver, primero yo comenzaría con el análisis, ¿no es cierto?, del derecho a la identidad. Bueno, para nosotros es fundamental que el derecho a la identidad es un derecho constitucional reconocido en el artículo 2 de la Constitución. El derecho a la identidad también se encuentra previsto en el artículo 5 del Código Civil, y el derecho a la identidad es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Aparte de ser un derecho subjetivo, es un derecho fundamental reconocido, reitero, en la Constitución del Estado. Entonces, aquí lo que a mí me parece interesante es clasificar o describir el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad, entonces, será una situación jurídica en la cual se determinan o se expresan dos tipos de identidad fundamentalmente. La llamada identidad estática, en la cual se encuentran, pues, las características del sujeto, particularmente su nombre, su domicilio, ¿no es cierto?, sus huellas digitales, sus generales de ley, ¿no? Entonces, ese es el derecho a la llamada identidad estática. Eso no se mueve. Pero de otra forma, de otra manera, encontramos el derecho a la llamada identidad dinámica, que es de alguna forma la proyección social de la personalidad, o el conglomerado, ¿no es cierto?, o el conglomerado de situaciones, o el conglomerado de aspectos de carácter político, religioso, social, de identidad en general, como quiere transmitir su personalidad frente a los demás. Por supuesto, dentro del derecho a la identidad dinámica, por ejemplo, se encuentra el derecho a la identidad sexual, ¿no? Y ahí la protección a las familias o a las personas LGTBIQ, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad sexual. Aunque ese no es el tema, materia de la conversación hoy día, debemos decir que el Tribunal Constitucional y las Cortes en materia constitucional han establecido también una especie de camino para las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Volviendo un poco, estoy recordando al señor Morán, que estaba leyendo su libro Yo soy tu padre, no había tenido oportunidad de verlo. Volviendo un poco, es decir, siempre regresando al tema central, porque él creo que dice, suelo irme por las ramas, pero después siempre regreso. De la misma manera, volviendo un poco a lo referido al derecho a la identidad, eso es el derecho a la identidad. Así que es un derecho fundamental, un derecho central,
no es cualquier derecho. Se encuentra, reitero, en la Constitución como en nuestro Código Civil. Así que tenemos que darle contenido a ese derecho a la identidad. Si el derecho a la identidad queda como un tema lírico, ¿no es cierto?, como un tema absolutamente abstracto, pero que no aterriza y no se concreta en la realidad, estamos vulnerando y estamos vaciando de contenido el derecho a la identidad. Yo creo que esto tiene que ver con visiones absolutamente tradicionales, conservadoras, que pertenecen a otra época y que ahora deben cambiar y deben variar radicalmente. El derecho o la regulación de las conductas sociales no avanza tan rápido como avanza, pues, el contexto social, las relaciones económicas, las relaciones jurídicas, ¿no es cierto? Las relaciones sociales. El derecho generalmente avanza a paso lento, mientras los avances científicos o los avances tecnológicos avanzan de una manera, pues, muy rápida, ¿no es cierto? Este es uno de los casos. Este es uno de los casos en donde el derecho avanza a paso lento y los cambios científicos o tecnológicos, como por ejemplo las teras o técnicas de reproducción humana asistida, han avanzado pues en los últimos lustros muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. Así que, en primer lugar, tenemos que tomar en consideración un tema central. Aquí lo que se está tratando en el caso, por ejemplo, del señor Morán y en otros casos, porque no es el primer caso. El primer caso de técnicas de reproducción humana asistida que va a llegar al Tribunal Constitucional se los voy a contar en un ratito. Pero en este caso, lo que se está viendo fundamentalmente es el derecho a la identidad en el sentido no solamente estático, sino también en el sentido dinámico, la proyección social de la personalidad y el derecho al nombre. Y el derecho al nombre como una perspectiva estática dentro de lo que conocemos como este derecho, ¿no es cierto?, marco a la identidad. Eso es una vulneración a los derechos civiles y una vulneración a los derechos constitucionales. Muy bien, yo debo contarles que en el caso del derecho a la identidad tiene que ver también con los nuevos tipos de familia. Tiene que ver con los nuevos tipos de familia. La familia ya no es, pues, madre, padre, hijo, como hace 30 o 40 años. Esto ha cambiado completamente con el nuevo contexto social, con las nuevas circunstancias, ¿no es cierto?, con las nuevas formas de expresión de la sociedad, con la influencia de otras situaciones que hacen que se internalice mejor en nuestra sociedad algunos aspectos que son fundamentales para poder ir a la par con el avance de una sociedad y tener una visión progresista de la misma. Entonces, no puede ser, desde mi punto de vista, no puede ser que se considere que se les puede dejar sin identidad a los menores. En este caso, por ejemplo, que acabamos de escuchar del señor Morán, no se le puede dejar a los menores sin derecho al nombre, en la situación, en la posición de ilegales. Yo entiendo que él quiere dejar un precedente importante, porque sí es uno de los primeros casos en los cuales se presenta pues este tipo de situación. ¿Por qué les estaba comentando hace un momento? Los tipos de familia. Y ahí no hay que tener una visión solamente conservadora o una visión absolutamente tradicional. Los tipos de familia han sido reconocidos ya por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, les voy a dar algunos casos nada más de los muchos que hay en el Tribunal Constitucional de los nuevos tipos de familia, incluyendo, como en el caso del señor Morán, la familia monoparental, incluyendo otro tipo de familia, de familias, como las familias llamadas ensambladas, el término no me gusta mucho, suena un carro, ¿no es cierto? Las familias llamadas ensambladas, las familias llamadas mosaico o familias reconstituidas, es decir, aquellos tipos de familia en los cuales los hijos de dos personas que se juntan y que han tenido relaciones emocionales o afectivas previas, van a formar pues parte de uno de los integrantes de los integrantes de esta familia que ha tenido una relación previa. Entonces los hijos van a vivir con uno de los integrantes de esta familia que ha tenido una relación previa y bueno, en el momento en que se incorporan, son también considerados una familia por parte del Tribunal Constitucional. Les cuento, ya yendo en la parte jurídica, que es uno de los casos en los cuales se determina el nuevo tipo de familia o los nuevos tipos de familia, se da, por ejemplo, en el caso Rosario Madueño y Jorge Tobar, ¿no? Derecho de la identidad, el matrimonio ha determinado el Tribunal Constitucional y un nuevo enfoque del derecho a familia. Reitero,
el tipo de familia mamá, papá, hijo, es un tipo de familia que fue de alguna manera tradicionalmente visto hasta las décadas de los 70 o 80. Pero a partir de ahí hay otro tipo de familia porque el propio engranaje de la sociedad o el propio contexto hacen generar nuevos tipos de familia. Entonces, no solamente se encontraría, ¿no es cierto?, el caso de la familia, digamos, tradicional. No, hay familias en donde hay un solo padre, como es el caso concreto. Hay familias donde hay una sola madre, que en el Perú hay muchísimos, cuál es el caso concreto. Hay familias, eventualmente, ya esto se verá a posteriori seguro, hay familias en que están dos personas homosexuales, por ejemplo, que quieren tener un hijo, aunque aquí ni siquiera la ley de unión civil se ha permitido. Pero son distintos tipos de familia ya. Y no hay nada que inventar. Y tampoco hay que irse mucho al derecho comparado. Obviamente yo lo utilizo también. Es una herramienta fundamental el derecho comparado. Pero acá lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es que el Tribunal Constitucional mismo ha establecido los dos nuevos tipos de familia. Otro expediente, el expediente 01643-2014, acción de amparo, que se trata de un abuelito que no lo dejan participar en la APAFA, ¿no es cierto? Porque él veía a sus nietas, sus padres no estaban, o estaban de viaje, o no estaban, ¿no es cierto? El abuelo es el que estaba presente de manera permanente y de manera constante con su nieto o su nieta, ¿no? Y quería participar de las reuniones de APAFA y tomar decisiones que le corresponden a ella, ¿no es cierto? Quería efectivamente tener una participación activa en la formación escolar de su nieta. Bueno, le dijeron, no señor, usted no puede formar parte de la APAFA porque aquí el padre o la mamá tienen que estar y usted es el abuelo, no tiene nada que hacer acá. Mentira, el Tribunal Constitucional ha dicho en el expediente 1643-2014, acción de amparo, que hay nuevos tipos de familia y hay personas que inclusive son mucho más cercanos que el padre o la madre biológico, con el caso de los abuelos o los tíos o algún hermano. Son nuevos tipos de familia que ha señalado acá el Tribunal Constitucional con claridad, o señalado o establecido con claridad. Otro expediente, el expediente 01204 del 2017, acción de amparo también, que incorpora nuevamente las llamadas familias mosaico, familias ensambladas o familias reconstituidas, ¿no? Dos parejas, ¿no es cierto? Dos matrimonios que se caen, que se disuelven, que se extinguen, y los excónyuges de cada uno de los matrimonios se encuentran afectivamente y se unen y llevan a los hijos de un matrimonio al segundo matrimonio que ha tenido una relación previa. Los llevan, se incorpora una nueva familia. Esto se ha visto mucho en caso de asociaciones. Por ejemplo, en el caso, no me acuerdo si es del Club Regatas u otra asociación, pero en el caso del no sé cómo se llama, Liceo Naval, es un club que tiene que ver con las personas que están vinculadas al tema naval. Muy bien, en ese caso solamente se dice aquí entran los socios, pero la hijastra no puede entrar porque no es hija de socio. La hijastra no puede entrar porque no hay relación biológica con el socio. Momentito, ¿no es cierto? Momentito. ¿Cómo que no hay relación? ¿Y qué tiene que ver que haya relación biológica o no? Está formando parte desde hace años de esta familia. Por lo tanto, no hay que tener una perspectiva absolutamente cuadriculada, ¿no? En estos casos. Entonces, se plantea este caso ante el juez a través también de una acción de amparo, ¿no? Ante el juez constitucional y en primera y en segunda instancia, llega esto al Tribunal Constitucional. Y el tribunal dice, sí, pues, esta es una familia reconstituida, es una familia ensamblada. Como dicen acá Irma Valladares, ¿no es cierto? Me dice el caso Scholz. Efectivamente, ¿no? El caso Scholz Pérez es un caso que está en el expediente 093-32-2006, acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Caso de la hijastra con el Club Naval, efectivamente, mi querida Irma. Caso de la hijastra con el Hospital Naval. Efectivamente, aquí se están vulnerando, ¿no es cierto? De manera ostensible, se está vulnerando el derecho a las personas, el derecho que tienen las personas para incorporarse y formar un nuevo tipo de familia. Y hay temas de discriminación que, por supuesto, están
de alguna manera proscritas por parte de la Constitución del Estado, ¿no? Ya estamos en otra época, y lo ha dicho, reitero, el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay un tema ahí, una urgente, me parece, actualización de parte de los jueces y de parte de los funcionarios y de parte del Estado en general, ¿no? Hay de alguna manera una falta de actualización o falta de entender cuáles son ahora los criterios constitucionales que protegen a los nuevos tipos de familia. Otro caso es el caso de las familias monoparentales. Otro caso es los supuestos de familias en los cuales se abarca una serie de personas aparte de los padres o las madres, nada más. El caso de la familia monoparental, me parece, no estoy seguro, señor Morán, me parece, no estoy seguro, que su caso sería quizás el primero o uno de los primeros, por el caso de familia monoparental que se vea en la vía constitucional. Entonces, podría estar marcando un terreno, ¿no es cierto? Podría estar marcando un terreno. Porque en los otros casos de familias mosaico o ensambladas ya hay un pronunciamiento claro del Tribunal Constitucional. Y ahora les cuento, hay un recurso de agravio constitucional, por acá lo había colocado para la conversación con ustedes, ¿no es cierto? Un recurso de agravio constitucional en el expediente, esto es reciente, en el expediente 0286 de 2017, ¿no es cierto? Y el recurso de agravio es del 25 de febrero de del 2019. Sociedad Conyugal Zamudio López, ¿no? En un caso de técnicas de reproducción humana asistida, casualmente, por el tema del derecho a la identidad. Aquí no se trata de una familia monoparental, sino se trata de una gestación subrogada, en el caso que acabo de mencionar, ¿no es cierto? En el caso que acabo de mencionar, la Sociedad Conyugal Zamudio López fue la que tuvo la voluntad procreacional, la voluntad de procrear, y quienes estaban del otro lado son, como el señor Morán lo ha mencionado, participan también, por supuesto, el donante de óvulos, que es anónimo, ¿no? O eventualmente participa, no eventualmente, sino que de hecho participa y tiene que participar la gestante subrogada, ¿no? Entonces, hay un caso sobre maternidad subrogada que es el primero, ¿no? Es un caso sobre maternidad que es el primero, que ya pasó las vías, fue declarado fundado en primera instancia, fue revocado en segunda instancia diciendo que el Perú no regula el tema de las técnicas de reproducción asistida, y ahora se ha ido al Tribunal Constitucional para establecerse, pues, que la identidad registral de los hijos debe ser aquella identidad que le han trasladado a sus padres. ¿Pero qué padres? Los que tuvieron la voluntad de procrear, reitero, la voluntad de procrear, y para eso contrataron, no hay que tenerle miedo a esa palabra, y por lo tanto contrataron con una gestante subrogada, y por lo tanto contrataron con la clínica o el hospital o lo que fuere para la incorporación de una donante de óvulos, ¿no es cierto? Entonces, ese caso se va a resolver, bueno, el Tribunal Constitucional recién entra, son sus nuevos miembros los que resolverán este caso tan importante. Y aquí debo hacer mención a una abogada especialista en los temas de técnicas de reproducción asistida que está llevando el caso, que es una persona también profesora, ¿no? La profesora Chari Rodríguez Cadilla, que es la que está abanderando, digamos, este caso para la identidad en los casos de gestación subrogada. Y estoy seguro, si el Tribunal Constitucional es amplio, es flexible y está acorde con los nuevos tiempos, estoy seguro que ese caso va a salir favorable y va a sentar también una jurisprudencia, un precedente judicial importante de carácter vinculante. Entonces, bueno, ese es el tema del derecho a la identidad, ¿no es cierto? Y no solamente hablando de un solo tipo de familia, no solamente hablando del tipo de familia tradicional, eso ya hay que sacarlo. Además, la Constitución no establece que la familia tiene que ser papá, mamá o hijo. La familia es la célula base de la Constitución y del Estado, pero tiene que ir acorde con los tiempos. Entonces hay que tomar en consideración esos nuevos tipos de familia que han sido reconocidos no ahora por la jurisprudencia latinoamericana, no ahora por el Tribunal Constitucional, sino hace varios años ya, que se viene hablando de familias ensambladas o familias monoparentales, ¿no es cierto? O familias de otro tipo, como en el caso de los abuelos, por ejemplo. Así que este es un tema que a mí me pareció interesante tocar
en primer lugar, ¿no es cierto? El sentido del derecho a la identidad, ¿no? El sentido del derecho a la identidad. Y les comento también que aquí en el caso Scholz, al cual una señorita Irma me hizo recordar hace un momento, en el caso Scholz Pérez, el tribunal, en particular el voto del magistrado Espinosa Saldaña Barrera, que ya no es magistrado, sino ahora son los nuevos magistrados del tribunal, señala en el fundamento 12 que no se toma en cuenta de manera clara el Tribunal Constitucional en el caso Scholz, no se toma en cuenta de manera clara los nuevos tipos de familias, se dice en ese caso del año 2006. Ese caso es del 2006. Estamos hablando de hace 16 años. No es nada nuevo, ¿no es cierto? Entonces, el caso, reitero, el caso de la Icastre en el Club Nacional. Además, la Constitución también lo establece o también protege o tutela los nuevos tipos de familia. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también habla de la familia. Se encuentra a merced, y se encuentra esta, como se ha señalado en el caso Scholz, se encuentra a merced de los nuevos contextos sociales. Reitero, lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso Scholz, se encuentra a merced de los nuevos contextos sociales. Es decir, que no todo es estático, que la sociedad y las ideas y la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Y las percepciones y las concepciones van variando, pues, van modificándose, ¿no es cierto? Van cambiando. Y tenemos que acoplar, el derecho no se puede quedar anclado, pues, en el siglo XIX. O el derecho no se puede quedar anclado, como dijo el señor Morán, el Código Civil del 84. Pero el Código Civil del 84 es un código joven. No es necesario cambiarlo, es un código. Hay temas que hay que mejorar, claro, pero es un código joven. El Código del 36 inclusive sería un código joven. El Código peruano de 1852 sería un código viejo, digamos. ¿Por qué? Tenemos el Código Civil francés, es de 1804 y sigue vigente, obviamente con los cambios del 2016. O el Código Civil alemán, ¿no es cierto?, del 1901 y sigue vigente, obviamente con los cambios fundamentales del 2002. El Código Civil italiano, que es un Código Civil de 1942, perfectamente aplicable. Nuestro código es un código nuevo, que requiere cambios, por supuesto, sino que lo vertiginoso del avance científico-tecnológico han sido en las últimas décadas. Entonces, el Código Civil se queda por rezagado. En algunos temas, en otros no, pero en algunos temas sí. Así que hay otro caso en que, miren, despidieron a un señor de su trabajo por haber mentido y por haber dicho que su hijastra, haber contratado un seguro para su hijastra por parte de su empresa, una EPS, ¿no? El expediente, por si acaso, doctores, es el expediente 1204 del 2017, PA del Tribunal Constitucional. Caso de la hijastra por despido laboral. Y esta es basada en la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Scholz, casualmente, sentencia 9332. Entonces, este es un segundo punto que a mí me ha gustado tocar, ¿no? El sentido del derecho a la identidad en las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahora, cuando uno habla de TERAS o de técnicas de reproducción asistida para los chicos que recién están llevando los cursos de repente de derecho de personas, cuando uno habla de técnicas de reproducción asistida, uno tiene que hablar también de bioética. No todo se permite, no todo se permite. Está prohibida la clonación, está prohibida la experimentación genética en humanos. ¿Quién pone esos límites? ¿Quién pone esos límites a las técnicas de reproducción asistida? La bioética, o el bioderecho, como se llama. O como dice Paula Severino Babio, una especialista en temas de bioética que se basa en los derechos fundamentales, ¿no es cierto? La bioética de los derechos humanos. Entonces, no todo se permite, por supuesto. Para eso está la bioética o para eso está el bioderecho. Pero por Dios, en algunos temas que ya se encuentran establecidos de hace muchos años, en algunos temas que la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto, que son temas ostensibles, que se pueden ver con claridad. Todos los días hay gestaciones subrogadas en el Perú, todos los días. Todos los días. Y les cuento, los acuerdos que se dan, yo tengo por aquí un contrato, o algunos contratos sobre acuerdos previos de útero subrogado. Le llaman acuerdos previos porque tienen miedo a llamarlo contrato.
pero es un contrato. Ahora, desde mi punto de vista, obviamente hay personas que discrepan, porque el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y como es patrimonial, ¿no es cierto? Dicen, no, mejor no ponemos contrato, mejor ponemos acuerdo previo de útero subrogado, ¿no? Y una pareja beneficiaria y una pareja colaboradora, pero no es contrato. Todos los días, por favor, todos los días se realizan este tipo de técnicas de gestación subrogada o de donación de óvulos o de ovodonación o de inseminación artificial o de fecundación homóloga o heteróloga. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo tampoco, ¿no? Pero si es un contrato hay que regularlo bien, pues. El problema del Perú es que no tiene una regulación especial. El problema del Perú es que tiene una regulación raquítica en cuanto a las técnicas de reproducción asistida. El artículo 7 de la Ley General de Salud es lo único que hay en el Perú sobre teras. El artículo 7, en donde se establece que las técnicas de reproducción asistida están permitidas siempre y cuando, y ahí viene el problema, siempre y cuando hay una identidad entre madre biológica y madre gestante. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, la ovodonación estaría prohibida, porque ahí no hay identidad entre madre biológica y madre gestante. La gestación subrogada estaría prohibida, porque no hay identidad entre la madre que gesta, ¿no es cierto?, y la madre biológica, que es la que otorga los óvulos. Esa es una interpretación que le han dado algunos. Yo cada vez me acerco más a creer que si no está prohibido, está permitido, basándome en el artículo 2, numeral 24, lo que no está prohibido está permitido, de la Constitución del Estado, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no es cierto? Este caso que les estoy contando, este contrato, es un contrato que tiene que ver con la fecundación in vitro con transferencia embrionaria. Fecundación in vitro con transferencia embrionaria, en donde la colaboradora, se dice en el contrato, asume el embarazo de manera humanitaria, de manera libre, de manera informada, de manera consciente, de manera responsable y gratuita. La verdad, se paga. La verdad se paga. Bueno, se le llama compensación económica, pero es una contraprestación. Los chicos que llevan contratos me entenderán. Es una contraprestación. Es un pago. Independientemente de que sea responsable, gratuita, solidaria, hay una compensación, hay una contraprestación. Lo que pasa es que algunos dicen, pero el objeto del contrato no puede ser un bebé, pues. Si el contrato es patrimonial siempre y el objeto del contrato no puede ser un bebé. ¿Quién está diciendo que el objeto del contrato va a ser un bebé? El objeto del contrato serían, mis queridos doctores, el objeto del contrato sería, como se señala en artículo 1402 del Código Civil peruano, la obligación o la prestación, y en este caso la prestación de servicios reproductivos. Y sí podría ser trabajado como contrato. Ahora, obviamente, nadie está de acuerdo con que haya esclavitud humana, ni que se utilice a la mujer como un instrumento simplemente para poder satisfacer la necesidad de un hijo de tal o cual persona, porque no lo puede hacer de la forma, llamémosle, tradicional o artesanal, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, lo importante es que esto se regule. Yo les cuento, ya el tiempo se me va acabando, pero yo les cuento, doctores y chicos, yo les cuento que hay un anteproyecto, hay varios anteproyectos, pero el más serio del anteproyecto de técnicas de reproducción humana asistida es planteada por el Ministerio de Justicia o planteado por el Ministerio de Justicia en el año 2015. Yo tuve la oportunidad de estar apreciando, ¿no es cierto?, el desarrollo de este anteproyecto, porque se me encargó hacer la exposición de motivos del anteproyecto de las técnicas de reproducción asistida. Y ahí se permite la gestación subrogada. Ahí se permite la gestación subrogada, obviamente con una serie, ¿no es cierto?, con una serie de límites para que esto no se convierta en una sobreexplotación, por ejemplo, como dicen algunos. No pueden ser 6 veces es el número máximo, por ejemplo, para gestar subrogadamente. Igual, en el caso de los varones para la donación de esperma, de la misma manera, unas pocas veces nada más. Pero para evitar situaciones como las que pasaron en la India, ¿no es cierto?, o en otros países en donde se hizo uso probablemente de la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres y donde se alargaron cada vez más o se
fueron una expresión más de la distancia que puede existir entre un grupo social y otro. Para eso está el derecho, para establecer límites, pero el derecho no puede decir, como no quiero que instrumentalicen el cuerpo de la mujer, prohíbo las teras, es taparse los ojos de algo que existe todos los días, no ahora, sino hace años. Entonces, el peligro más bien es que como no hay regulación, ¿no es cierto? El peligro más bien es que el Perú se convierta en un paraíso de teras, donde es muy fácil ir a realizarse técnicas de reproducción asistida, porque como no hay regulación, tampoco hay responsabilidades o tampoco hay posibilidades, ¿no es cierto?, de resarcimiento en aquellos casos en los cuales se produzca, algún daño, un menoscabo, una lesión. Entonces, eso es lo que les quería comentar, ¿no?, en cuanto al tema de las técnicas de reproducción asistida. Y el primer caso de la gestación subrogada en el Tribunal Constitucional, esperemos que salga bien, ¿no? Seguramente ya en poco tiempo significa este año, ¿no es cierto?, saldrá la primera sentencia sobre técnicas de reproducción asistida. Y finalmente, como he mencionado, ya Luciana me está pasando la voz, finalmente, como he mencionado, el caso del anteproyecto de reforma del Ministerio de Justicia es el más serio, permite la gestación subrogada y está influido por una serie de legislaciones en el derecho comparado que no ha habido tiempo para conversar, pero de todas maneras es importante. Y concluyo con esto. Reitero a los jueces y reitero que están acá probablemente algunos doctores o a los alumnos, ¿no es cierto?, o a los abogados. El tipo de familia hace rato que en el Perú ha sido establecido de una manera progresista por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jairo Cieza, por su análisis del caso. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas de los asistentes, junto con Ricardo Morán, porque también hay algunas preguntas que son en conjunto. Entonces, bueno, comencemos con las primeras preguntas. Una de ellas dice, buenas noches, señor Ricardo Morán. ¿Cree usted que este vacío legal y la negación de reconocer su situación se debe a que el sistema filiatorio peruano protege únicamente a la familia tradicional, inclusive siendo machista por solo permitir la ausencia de un padre a sus hijos, pero no la ausencia de una madre? Es decir, no se protege verdaderamente el derecho a la identidad, sino el modelo de familia que la sociedad conservadora quiere preservar. ¿Conoce otros casos similares como el suyo? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Es una pregunta que tiene un montón de espinas que le corresponderían más a un abogado que a mí para contestar. De paso, quiero agradecerle al doctor Jairo Cieza la pertinencia y lo acucioso de su análisis de todas las facetas de mi caso y de tantos otros casos y vacíos que tenemos en la legislación, ¿no? Mira, me están pidiendo una opinión acerca de si la ley es como es, porque es una manifestación del machismo que permea toda nuestra sociedad. Yo imagino que sí, porque es inescapable el hecho de que al darle protección exclusivamente a la madre, también se asume que es el rol de la madre y que es un rol difícil de transferir o inadecuado para que un hombre lo ejecute. Entonces sí, como está puesta la ley en el Código Civil, presume, ¿no?, que los hombres no podemos hacer en esos primeros años de vida lo mismo que hacen las mujeres, lo cual es un concepto machista y lo cual es una herramienta esgrimida por los hombres durante cientos de años para irse al partido de fútbol en vez de quedarse a cuidar al bebé, ¿no? El argumento de decir, no, tienes que hacerlo tú porque solo tú puedes hacerlo, porque el amor de una madre es irreemplazable. Es una, en mi opinión, gran mentira social que los hombres hemos orquestado para trasladarle la carga del trabajo de la crianza de los bebés a las mujeres
y permitirnos vivir nuestra vida como nos dé la gana, ¿no? De hecho, el Perú es un país de padres abandonadores. No estoy muy seguro, pero en las estadísticas hasta mediados del 2015 o 2018 demostraban que el 30% de las familias, que como dice el doctor Ciesa, la realidad es múltiple y diversa y la ley hasta ahora no la ha reconocido, pero ahora ya sí la reconoce en el caso de las familias mosaico o de las familias ensambladas, que también es una palabra que no me gusta, parece de los Transformers. Pero me perdí por donde me estaba yendo. En el caso de las familias, es importante reconocer el hecho de que si tú le entregas el niño a una persona, un niño recién nacido a una persona, sea esta de la identidad de género que sea esta de la orientación sexual que sea, tenga esta su familia conformada como sea, con la entrega del amor, del cuidado y del cariño, ese niño va a vincularse con esa unidad familiar, con ese conjunto, con esa familia, como si hubiera sido engendrado por una madre de manera tradicional, digamos. Entonces, la ley no contempla eso, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora también le pediríamos al doctor Ciesa si es que quiere agregar algo o opinar acerca de esa misma pregunta. Bueno, sí, Ricardo, perdón que te tutee, Ricardo está mencionando el artículo 21, ¿no es cierto? Ha mencionado algo que está en el artículo 21 del Código Civil. La última parte del 21 dice, luego de la inscripción dentro de los 30 días, el registrador bajo responsabilidad pondrá en conocimiento el presunto progenitor tal hecho de conformidad con el reglamento. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus... ¿Y por qué no puede el padre? Esa es la pregunta obvia, ¿no? ¿Y por qué no puede el padre? Pues hay todo, sí, seguramente, ¿no? Hay todo un tema sociológico, un tema antropológico ahí detrás. Hay todo un tema de una concepción ideológica, pues, que viene de hace mucho tiempo, que no permite esta situación. Pero tampoco la prohíbe, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir, aplico la analogía, aplico una técnica de integración normativa y puedo decir, bueno, si la madre no quiere revelar la identidad del papá, bueno, podrás inscribir a su hijo con sus apellidos. Argumento contrario, si la mamá o si el padre no quiere revelar la denominación de la madre, bueno, serán los apellidos del padre. Esa sería también una forma de interpretación. Es una forma de interpretación que va más allá de la realidad. No que el código sea viejo, sino que la forma es cómo lo interpretamos. Cómo interpretamos la norma a raíz de los contextos sociales actuales. Sí, perdón, Ricardo, ¿querías comentar algo? Sí, totalmente, porque es tan sencillo como eso. Es un tema de óptica en cómo se interpreta. Ahora, tal como a mí se me ha informado, yo no soy abogado, estas leyes tienen una interpretación positiva porque son parte de un derecho administrativo. Entonces, a diferencia de otro contexto legal en la cual lo que no está prohibido está permitido, en este contexto tiene que ser exactamente lo que dice el artículo 20 y 21 y no la interpretación que sería difusa, que es lo que usted está haciendo ahora, bueno, que tú estás haciendo ahora, yo también te voy a tutear, que me solucionaría la vida, bueno, la de mis hijos, así, o sea, sin todo este aparataje, ¿no? Basta con que alguien con un poco de mirada diga, bueno, si se le permite a la madre, se le debe permitir al padre y ya está, check. Nadie hace eso. Nadie hace eso y es un problema de excesiva literalidad en la interpretación que proviene efectivamente de una idea arcaica de cómo los niños son criados, que está diseñada para proteger a la madre. Yo no tengo ningún problema con la ley porque a mí también me interesa que las madres sean protegidas y esta ley también le permite a las madres protegerse y registrar a sus hijos ante la ausencia de un maldito que se larga y qué sé yo y no lo quiere reconocer. Chévere con eso. Pero que haya lo mismo para el otro lado, ¿no? Si no... Sí, claro. Y además, bueno, he estado leyendo tu texto para está tu texto. Ay, muchas gracias. Sí, ya lo acabo porque se lee con mucha facilidad, ¿no? O sea, estás narrando, claro, está bien. Sí, ya lo voy a terminar, pero
lo narras con tanta fluidez que uno puede entender, ¿no es cierto?, lo que aparentemente son normas jurídicas y temas demasiado formales, ¿no es cierto? Como acabas de mencionar, un tema administrativo en el caso de la RENIEC. Sin embargo, a través de una vivencia como la que tú desarrollas además con tanta fluidez y está tan bien escrito, entonces uno puede entender también de una mejor manera inclusive la situación concreta, a raíz de un caso concreto, ¿no es cierto? Y a raíz de un manifiesto, como es tu texto. Es un manifiesto, ¿no? Contado pues de una manera, reitero, muy fluida y muy bien escrita, ¿no? Así que, bueno, mi querida Luciana, yo creo que con eso le contestamos al doctor, ¿no? Sí, muchísimas gracias por sus respuestas y también por el diálogo que se ha generado. Hay varias preguntas, vamos a tratar de responder la mayoría de estas. Uno de los participantes mencionó: señor Morán, ¿usted y su abogado han considerado la vía internacional ante la inactividad del Estado, ante la desprotección en la que se encuentran sus menores hijos y la falta de celeridad en el proceso que extiende dicho estado de desprotección? Pues hay excepciones donde el agotamiento de la vía interna no es exigible. ¿Qué pasa con el ejercicio del resto de sus derechos como la salud o la educación en el futuro? Ok, voy de atrás para adelante, ¿no? El problema es que le pones contestada y sale la pregunta para la otra pestaña. O tengo que ir para ahí para leerla. Y ahí está, estoy mirando ya de nuevo. ¿Qué pasa con el resto de sus derechos como la salud o la educación en el futuro? Bueno, yo tengo la suerte de vivir en una situación privilegiada. Y hablo desde mi privilegio. O sea, yo tengo la posibilidad de que accedan a educación y salud privadas por mi lado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, y esto me parece sumamente claro y es lo que a mí me enseñaron, el hecho de que no me esté afectando a mí no quiere decir que no esté mal. O sea, estoy haciendo esto, o sea, eventualmente va a aparecer en esta historia alguien en mi situación que necesite un DNI para sus hijos, que necesite llevarlos al sistema de salud, que necesite llevarlos a una escuela del Estado. Y va a haber eso, pues, atorado o truncado por esta interpretación de la ley. En cuanto a lo internacional, veo que hay un montón de preguntas, así que voy a ser muy rápido. Sí lo hemos considerado. De hecho, nos hemos ido preparando paralelamente para cuando se dé, porque nosotros tenemos el temor, no, al que no le falta justificación, que al ser una institución del Estado, sus abogados apelen de oficio una y otra vez automáticamente, porque eso es algo que tienden a hacer. Si el magistrado que nos ha dejado en visto y que no nos contesta ninguna respuesta, habiendo pasado más de 25 días hábiles ya, cuando tuvo que haber contestado a los 10, falla a nuestro favor, RENIEC podría apelar, podríamos pasar a una segunda instancia, a una siguiente instancia, subir a la Corte Superior, subir efectivamente al tribunal. Entonces, nosotros hemos ido preparándonos, sí, para una eventual llegada a la Comisión de Derechos Humanos en el futuro. Ahora estamos hablando de un proceso que si llegara a eso, pues mis hijos tendrían 8 o 9 años cuando lleguemos a eso. Entonces yo también tengo que encontrar otras formas de sostener su regularización en nuestro país en el tiempo que demore el proceso, ¿no? Yo desearía que no sea así, pero estoy preparado para eso y estamos preparados. Ahora, el señor menciona que hay casos excepcionales en los cuales uno puede ir directamente a la instancia internacional. Eso no lo conozco, así que no voy a opinar, pero que nos estamos preparando para el caso, en caso de llegar allá, sí están preparándose, estamos preparándonos para eso. Muchas gracias por su respuesta, Ricardo. También, doctor Ciesas, si usted quisiera complementar algún punto o agregar alguna información. No, yo creo que no hay otra vía que el amparo, no hay otra vía que el amparo, porque sería ilógico irse a un contencioso administrativo, ¿no? Porque contra una resolución administrativa lo normal es que uno vaya a través de un proceso contencioso administrativo contra una resolución administrativa. Sin embargo, cuando hay tutela de urgencia, ¿no es cierto? Y el amparo es última ratio, porque requiere pues que retrotraer las cosas al estado anterior a la violación a un derecho constitucional determinado. Entonces el caso del amparo me parece la vía más adecuada y más correcta, ¿no? Y si esto puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eventualmente, ¿no? Yo considero que eventualmente sí,
Y esto debería terminar, ¿no es cierto? Debería terminar en la sala, supongamos. Si la sala le da la razón al señor Morán, se acabó el asunto, ¿no? Si la sala le da la razón al señor Morán, se acabó el asunto porque él es el demandante y por lo tanto ya la otra parte, o sea, Rendic ya no podría apelar al Tribunal Constitucional. Pero si pierde el señor Morán, hay la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Y ahí veremos, ¿no es cierto?, de qué están hechos nuestros magistrados del Tribunal Constitucional en esta materia, ¿no? En esta materia. No sé cómo conozco a algunos de los miembros del Tribunal Constitucional, a uno en particular que es un buen amigo, pero no sé qué hará cuando las papas queman, ¿no? Y cuando de repente no es algo tan políticamente correcto, ¿no? Pero aquí es algo evidente, pues, ¿no? Es algo, yo creo que no puede tampoco el Tribunal Constitucional desconocer la sentencia de él mismo, ¿no? Sobre el tema de los nuevos tipos de familia, ¿no? Por ahí va el asunto, mi querida Luciana. Muchísimas gracias. Ahora la siguiente pregunta dice: buenas noches, Ricardo. Lamento que tus hijos sean víctimas de la interpretación literal de estas normas y de la poca valentía de las autoridades para interpretar adecuadamente las normas desde un punto de vista convencional y constitucional. Le da una pregunta al doctor Ciesa y es: ¿podría el señor Morán demandar al Estado peruano por responsabilidad civil debido al daño moral causado a los menores? Bueno, primero hay responsabilidad civil eventualmente del Estado. Sí, teóricamente, doctrinariamente, la posibilidad existe, ¿no? Existe. Supongamos que tengamos una sentencia favorable, ¿no? Pero me has hecho litigar durante un montón de años. Me has hecho trajinar por el Poder Judicial a mí y a mi abogado durante un montón de años. Has generado, de alguna forma, en cuanto al daño moral, angustia, dolor, sufrimiento, aflicción, ¿no es cierto?, que son las características del daño no patrimonial. Y una serie de situaciones en las que yo me he visto privado, ¿no es cierto?, por una interpretación absolutamente literal de la norma administrativa. Entonces, el Estado sí puede tener responsabilidad civil. Y eso en el curso de responsabilidad civil se llama casualmente responsabilidad civil del Estado. Responsabilidad civil del Estado. Porque la responsabilidad civil del Estado no solamente para detenciones arbitrarias, no solamente para tratos crueles, inhumanos o degradantes. La responsabilidad civil del Estado también es cuando el Estado, como en el caso Karen Yantoy, miren, en el caso Karen Yantoy, de repente, Luciana, ¿te acuerdas? En el caso Karen Yantoy, obligaron a una chica a mantener el embarazo cuando su hijo sabía desde el segundo o tercer mes que iba a ser anencefálico, sin cerebro. La obligaron, perdón, a Karen Yantoy. Y finalmente es la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la que obliga al Estado peruano a pagar una reparación, un resarcimiento por $100,000. Y ya lo pagó. Yo conversando con los procuradores hace un tiempo ya, esto ya fue pagado por el Estado. Ahora Karen Yantoy no vive en el Perú, vive en España, pero de todas maneras, ahí se dio un caso de responsabilidad civil del Estado, ¿no? Por haberla hecho, de alguna manera, sufrir, no exagero, durante todo este tiempo, sabiendo que su hijo iba a morir a los 4 o 5 días, porque un bebé anencefálico no vive más de 4 o 5 días, ¿no? No existe ninguna posibilidad de pervivencia. Entonces, sí, teóricamente ahí está la posibilidad, ¿no? Ahí está la posibilidad de un resarcimiento o de una tutela por parte del Estado peruano desde una perspectiva de la indemnización por daños y perjuicios. Muchas gracias, doctor Ciesa. Continuamos con las preguntas. Estimados, muchas gracias por sus ponencias. Y hacen 2 preguntas. La primera es: ¿de qué manera podría respetarse el derecho a la identidad de los hijos de Ricardo? ¿Habría alguna otra vía? ¿Y qué otros derechos consideran que se están vulnerando? Bueno, parece una pregunta para abogado, ¿no? Una pregunta para abogado. Sí, efectivamente, sí, efectivamente se está vulnerando el derecho a la identidad, no solamente la estática, porque ya dije, la estática implica el respeto a tener un nombre, ¿no es cierto? Y el nombre incluye tanto los prenombres como los apellidos, a proteger, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la residencia, ¿no?, con el domicilio,
lo que tiene que ver con las generales de ley, con las huellas dactilares, todo eso es derecho a identidad, pues identidad, pero también es derecho a la identidad, ¿no es cierto? En la proyección social de la personalidad, cómo quiero verme frente a los demás, también es identidad. Por ejemplo, en los casos de identidad sexual, es un caso básico de identidad, no será estática, pero sí dinámica, ¿no? Y te iba a comentar otro tema que tiene que ver con el derecho a con el derecho a la identidad, bueno, como le reitero al señor que preguntó, al amigo que preguntó, no hay que inventar la pólvora. El Tribunal Constitucional ya estableció qué tipos de familia son los nuevos tipos de familia y por lo tanto, en base a eso, haciendo un control concentrado de la constitucionalidad, porque es el tribunal el que lo va a determinar en su momento. Esperemos que con la sala acabe todo, pero puede ser que llegue al Tribunal Constitucional y si llega al Tribunal Constitucional, este tendrá que ejercer control concentrado. Ellos son los intérpretes máximos de la Constitución y ninguna norma ni ninguna interpretación de manera distinta del Código Civil o otra norma infraconstitucional puede ir contra los derechos a la identidad, que forman parte inclusive del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1 y 2 de la Carta Fundamental del Estado. Así que, efectivamente, ¿no? Efectivamente, definitivamente hay esa vulneración a los derechos a la dignidad, al derecho a la identidad, ¿no es cierto? Y otros derechos que estén vinculados en la cláusula abierta que tiene la Constitución, porque la Constitución tiene una cláusula abierta, que es el artículo 3 de la Constitución del Estado. Cualquier otro derecho que no esté listado o inventariado en la Constitución, pero que corresponda a un Estado social y democrático de derecho y a una república de gobierno, como dice la Constitución. Muchas gracias, doctor Ciesa. También preguntan a Ricardo Morán. Estimado Ricardo, muchas gracias por su testimonio. ¿Qué nuevas acciones realizará para poder inscribir a sus hijos y qué problemas han tenido sus hijos por no poder haber sido inscritos? A ver, las nuevas acciones, en realidad nosotros estamos en un camino muy claro, que es el único camino. Hemos presentado la acción de amparo y estamos esperando que la sala dé su veredicto, ¿no? ¿La sala o el juzgado? Creo que el juzgado todavía, el juzgado, ¿no? perdón, el juzgado, sí, el juzgado. Gracias por la aclaración. Que el juez diga si sí o si no. Y eso debió haber ocurrido hace tiempo ya. Yo entiendo el tema de la carga procesal, lo que ha ocurrido, todo lo que está retrasado por los 2 años que hemos vivido con el COVID y todo, pero eso tampoco implica que me voy a quedar callado cuando me dicen que me van a dar una respuesta en 10 días útiles y han pasado 45 días útiles y ahora ya más se siente a maniobra dilatoria que otra cosa, ¿no? Pero no puedo aventurarlo, no tengo pruebas para decirlo tampoco, así que sigo aquí esperando. Y cuando te preguntan qué tipo de problemas han tenido tus hijos, es una pregunta un poquito de doble filo, no voy a decir que sea malintencionada, pero efectivamente yo puedo decirte que yo vivo con mis hijos una vida muy normal, yo puedo ir con ellos al parque, puedo ir con ellos, los han inscrito en el nido con sus pasaportes porque han sido muy amables, en realidad, lo que viene después de eso siempre, no digo que sea el caso de esta pregunta, pero siempre es este argumento de, si no tienen problemas, ¿para qué están haciendo tanto rollo? Creo que lo que tenemos que concentrarnos, honestamente, es que estos 2 niños, que son mis hijos, no tienen sus derechos reconocidos. Y eso, al margen de que no haya pues un problema concreto de que yo tenga miedo de que, no sé, de que me los quite el INAVIF, o no sé, no tengo ninguno de esos temores, igual está mal, igual no es correcto. Igual si le pasara a una persona que no tiene la plataforma que yo tengo, podría ser terrible. Entonces, sí siento que es mi responsabilidad como ciudadano y mi responsabilidad ante mis hijos luchar porque sus derechos estén en orden. Al margen de que en el día a día, o sea, entre hoy, mañana, pasado, no va a haber ningún problema. O sea, van a vivir una vida regular, están viviendo una vida regular. Lo que sí tengo que decir que pues, genera preocupación es que claramente están violando han sobreextendido su visa en el Perú. Ellos tienen 2 años y medio, habiendo cumplido ya los 6 meses, habiendo expirado su visa. Y yo no entiendo cuáles son las repercusiones que eso tiene o cuáles son las sanciones que eso pueda acarrear.
Creo que en el Perú son multas, pero no los pueden sacar del país, creo. Muchas gracias, Ricardo, por comentarnos y por aclarar esos puntos y también por seguir luchando por la inscripción de ambos de sus hijos. Hay otras preguntas también que un asistente comenta si es que ustedes consideran que sería necesario hacer una reforma del Código Civil respecto a las concepciones modernas sobre la familia, o bastaría con interpretar adecuadamente los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Constitución. No creo que esto ya lo han mencionado, pero si quieren agregar algo. No, no basta con interpretar. Yo no tengo que modificar el Código Civil para nada. Basta con interpretar de una manera adecuada. La jurisprudencia es el derecho vivo. La jurisprudencia es el derecho vivo. Por lo tanto, es a través de la jurisprudencia, de los precedentes judiciales, que se interpretan las normas. Sobre todo cuando hay cláusulas abiertas, como la que he mencionado en el artículo 3 de la Constitución. Se interpreta de una manera amplia, dúctil, flexible. No puede ser interpretada de una manera, pues, absolutamente literal, así genere un absurdo. Porque el derecho es un sistema racional, aplicado racionalmente y por personas racionales. Así que el derecho no puede guiarse de la literalidad para, de alguna manera, sostener absurdos, ¿no? Eso no tiene sentido. Y yo acá tengo el anteproyecto de reforma del Código Civil, donde no se dice nada sobre la gestación subrogada. El artículo primero del anteproyecto de reforma del Código Civil señala otra cosa, ¿no? El artículo primero dice simplemente, incorpora un tema de teras, pero realmente no dice mucho. Los embriones, sus células, tejidos u órganos no podrán ser cedidos, manipulados o destruidos. Está permitida la disposición para trasplantes de órganos y tejidos de embriones muertos. La fecundación de óvulos humanos puede efectuarse solo para la procreación. Está permitida la manipulación genética exclusivamente para fines terapéuticos. Este es el anteproyecto de reforma al Código Civil que se dio por parte de una comisión que llamó el Ministerio de Justicia y que, bueno, ahí está con el Congreso que tenemos. No creo que ni este anteproyecto ni algunos otros tipos de, por ejemplo, la ley de reproducción humana asistida que permite la gestación subrogada, debería ser discutida ampliamente en el Congreso. Pero claro, digamos, en un Congreso que le interese legislar, ¿no? Lamentablemente, bueno, no es un tema político, no corresponde a esto, pero lamentablemente no hay un contexto para eso, ¿no? Muchas gracias, doctor Ciesa. Una última pregunta por temas de tiempo. Dice, hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo respecto al caso Zamudio López, ¿qué tan viable sería que el Poder Judicial, en base a las sentencias ya emitidas sobre la gestación subrogada, puedan constituir precedentes vinculantes para la viabilidad de estas técnicas en los casos futuros? Bueno, ahí solamente tengo que decir en ese caso que sí, efectivamente, las sentencias, ¿no es cierto? Las sentencias de la Corte peruana en materia de maternidad subrogada han sido amplias, no han sido muchas, ¿no es cierto? No han sido muchas, pero sí han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, te nombro algunas sentencias, yo sé que el tiempo ya nos está ganando, pero la casación de la Sala Permanente de la Corte Suprema 503-2007, del 6 de mayo de 2008, la casación 4323 del 2010 del año 2011, referidas ambas sobre ovodonación. La Corte Suprema ha reconocido de manera expresa la ovodonación, ¿no? La casación 563 de la misma Sala Suprema, el 6 de diciembre de 2011, y la resolución del 15º Juzgado Especializado de Familia del 6 de enero del 2009, esta sobre maternidad subrogada. La Corte Suprema, no el Tribunal Constitucional, sino la vía judicial ordinaria. El Tribunal Constitucional es la vía judicial, es una vía distinta a la vía judicial, necesariamente, ¿no? Porque son dos tipos de control. Entonces, ya hay varios casos, en que la Corte Suprema ha determinado la viabilidad, ¿no es cierto? La viabilidad de las técnicas de reproducción humana asistida y ha permitido la gestación subrogada,
de una manera clara, no de una manera concreta, la Corte Suprema y también la gobernación. Así que bueno, sí, la Corte Suprema ha hecho su trabajo, ¿eh? En algunos casos, no en todos. Muchísimas gracias, doctor Ciesa. Esas serían, bueno, todas las preguntas que vamos a responder por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo la presencia de ambos, del doctor Ciesa, de Ricardo Morán, que es nuestro invitado especial. Les agradecemos mucho por su presencia, por su testimonio y por su análisis. También les doy pase si es que desean agregar algún comentario final o despedirse del público antes de poder finalizar este seminario, porque esta es la última mesa. Bueno, permítanme tomar la palabra un segundo. En primer lugar, agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los asistentes. Normalmente en las plataformas en las que yo estoy, los comentarios no son ni tan pertinentes ni tan amables. Son más bien hasta a veces violentos para mí, pero para mis hijos también. Y le agradecerle al doctor Ciesa, que me parece que tiene un entendimiento del tema maravilloso y que me ha ayudado también en esta breve conversación a entender un montón de cosas más que una persona como yo, que no tiene una formación legal y que está tratando de aprender sobre el camino a defender los derechos de sus hijos, agradece. Yo solo hay dos cosas que quiero decir brevemente. Uno de los argumentos en contra de lo que nosotros como familia hemos hecho es la explotación. Ha sido mencionado los casos de India, y mucha gente me habla de Rumanía también. Yo entiendo que eso ocurre. Yo entiendo que eso es grave. Estoy totalmente en contra de la explotación de las mujeres y que sufren por estas fábricas de reproducción asistida que hay en esta especie de islas fuera de toda legislación. Pero eso no es el caso de mi familia. Mi familia ha sido formada dentro de un contexto absolutamente legal, absolutamente ordenado. La gestante subrogada ha recibido, aparte de su pago, un acompañamiento psicológico y psiquiátrico pleno. Tiene una familia maravillosa, tiene hijos, tiene que haber tenido hijos previamente para poder ser gestante subrogada. Tiene una familia con la que aún sigo en contacto y que quieren mucho mis hijos. Ha sido gestante subrogada luego de nuevo, y ahora está embarazada de un nuevo hijo de ella. Entonces, pero para que esos casos de explotación de los que todo el mundo habla, no se den, necesitamos que haya más interpretaciones de la ley y un marco legal más adecuado, porque esto, como dice el doctor Ciesa, ocurre en la realidad y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y mientras menos correcta sea la ley en estos casos, mientras menos completa esté, mientras peor interpretada esté, más vulnerables van a ser las personas, particularmente las mujeres, a caer en estas situaciones de explotación. Y con todo, eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese comentario, por esa última reflexión. También, si el doctor Ciesa quiere agregar algo, también les damos el pase. Solamente agradecer a Iuses Veritas nuevamente por este magnífico evento de Derecho de Familia que entiendo comenzó a las 4 de la tarde y tiene días anteriores de trabajo, así que como siempre agradeciendo a la Universidad Católica y en este caso a la revista Iuses Veritas por hacer tan interesantes eventos siempre, y agradecer también a Ricardo que a partir de la invitación me permitió pues estar leyendo un libro que se lee de una manera muy ágil, ¿no? De una manera muy ágil, y eso es lo principal. Y ya que lo comencé, bueno, lo voy a terminar, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque es todo lo que uno comienza en lo posible hay que terminarlo. Así que el libro me pareció muy interesante. Nuevamente reitero el agradecimiento también a ustedes, chicos, que están aquí, a los doctores que nos están viendo. Un gran abrazo para todos.